Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos? Esperando igualmente y como todos los días, esperando que se encuentren muy bien, esperando que gocen de salud, esperando que se estén cuidando, que estén respetando las normas de quedarse en casa, y pues esperando que estén viendo estas presentaciones, estos intentos que hacemos por continuar con su formación, con su educación para que cumplan su objetivo que es sacar la prepa abierta. Ok, entonces, ya saben, ya me conocen, soy el profesor Álvaro Canseco Olivera y vamos a seguir revisando los temas de la unidad 2 que se llama Escribir y leer para aprender. Los que han seguido estos videos sabrán que ya hicimos una revisión y un análisis de los términos generales de el curso, ya igual trabajamos en torno a lo que es la lectura, qué son los textos, tipos de textos, la finalidad de los textos, las características de los textos, etcétera. Con lo que vamos a empezar el día de hoy es con algunas técnicas, algunas ayudas para poder mejorar en nuestro proceso de lectura. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de cuál es el proceso adecuado para leer, el proceso lector. De eso es de lo que vamos a platicar básicamente el día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, pues sin más preámbulos, yo creo que damos inicio. ¿De acuerdo? Mm, Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante? O mejor dicho, ya hemos platicado varias veces que es de suma importancia para el proceso que estamos trabajando poder determinar o poder am, darle la importancia necesaria a el proceso de leer. Eh, Se los he repetido, se los he dicho, creo que lo más importante en este sentido es tratar de leer con objetivo y con intención y poner atención, sí, perdón, y poner atención perfectamente a lo que estamos leyendo. Lo importante aquí es tratar de reflexionar y de entender qué estamos leyendo. Y eso es, eso tiene tiene un sentido y tiene un chiste, ¿ok? Entonces, les, les recomiendo, les puedo decir que deben buscar, deben, deben intentar ser lo más cuidadoso posibles al momento de llevar a cabo su proceso de lectura, ¿ok? Este, ¿Por qué? Porque el leer es este acto de reflexionar las letras que estamos viendo para comprender de manera eficiente justamente lo que estamos leyendo. ¿Cuál es el proceso de lectura adecuado o correcto? El proceso de lectura adecuado o correcto es am, reconocer las palabras, las estructuras de las frases, las oraciones y los párrafos. ¿Ok? Permítanme un segundo que aquí veo que... No, estamos bien. No sé si me explico. Un texto normalmente está estructurado y está organizado de cierta forma que tenemos, insisto, la unidad básica de un texto son las palabras. Enseguida sería la estructura de las frases. Varias palabras hacen frases, varias frases hacen oraciones y varias oraciones hacen párrafos. Tratar de ubicar esta estructura, esta lógica en los textos nos va a llevar a comprender de manera eficiente. ¿Ok? Y ahora bien, lo que leemos tenemos que relacionarlo con conocimientos previos.
¿De acuerdo? Este, estos conocimientos previos, siempre que leemos, y creo que ustedes se pueden dar cuenta, cuando leemos algo, muchas veces nos remite la lectura a algo que ya vimos, a algo que ya estudiamos. Entonces, el tener esa habilidad o esa capacidad de poder relacionar nuestros conocimientos con lo que estamos leyendo actualmente, ese es, ese es el objetivo, por así decirlo, de llevar a cabo un proceso lector. ¿Ok? En algunos cursos de lectura rápida, recomiendan no la estructura y no ver y no analizar la parte como tal de leer palabra por palabra. Lo que recomiendan es hacer, por así decirlo, como cortes en las, ¿cómo se llama? En tu libro. Partir en tres partes tu texto. Y si partes en tres partes tu texto, tratar de, tratar de leer por, por fracciones completas. Tratar de entender, por ejemplo, aquí el Consejo Nacional de Evaluación, junto. Desarrollo Social Coneval, junto. Informó de los estados de resultados, junto. O sea, no, el Consejo Nacional de Evaluación. No sé si me explico. Si te das palabra por palabra, es más tardado. ¿Cómo se llama? En los cursos de lectura rápida, esa es la principal recomendación. No leer palabra por palabra, es leer en bloques. Que bueno, digo nada más ahí como es, como tip. Hay cursos de lectura rápida especializados que podrían ser de mucha ayuda y de mucha utilidad para ustedes y es más para todos en todo sentido. Creo que es creo que es sano y creo que es muy recomendable tratar de tener o de buscar métodos de métodos de poder mejorar nuestro proceso de lectura. ¿De acuerdo? Denme un momento porque estoy viendo aquí un pequeño error. Ya. Ahora bien, este es un ejemplo de una lectura. Mejora indicador de pobreza en México. Coneval, el organismo, sin embargo, señala que el poder adquisitivo empeoró por la crisis y las alzas de los precios de los alimentos. Ciudad de México, el lunes 2 de mayo del 2011. Y Shell, bueno, sí, Shell, Yutzil González, el Universal, 1656. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, informó que de los resultados definitivos del Censo de Población y Vivienda 2010 se obtiene que 4 de los 7 componentes del indicador de pobreza multidimensional mejoraron, pero el poder adquisitivo empeoró por la crisis y las alzas de los precios de los alimentos. A 2010, las dimensiones de rezago educativo, cobertura de salud, acceso a servicios básicos de vivienda y la calidad de vivienda mejoraron con relación a 2010. Por ejemplo, en 2010, un 9.7% de los niños de 6 a 15 años no asistió a la escuela y en 2010 bajó a 5.9%. En contraste, el poder adquisitivo del ingreso empeoró con relación con la recesión económica de 2008 y con los incrementos en los precios internacionales de alimentos. En conferencia de prensa, Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Coneval, dijo que de 2008 a 2010 aumentó en 7.9% la proporción de la población que no pudo adquirir una canasta básica alimentaria con el ingreso de sus trabajos. Según con datos, el índice de tendencia de pobreza laboral que se realiza con datos del INEGI.
Las entidades más afectadas fueron las del norte, donde incrementó entre 42% Nuevo León y 76% Baja California este porcentaje de habitantes que no pudieron adquirir una canasta alimenticia. Wow. En este sentido, los dos de los tres componentes restantes, esto es el ingreso y el acceso a la alimentación, empeoraron. Para el tercer rubro, el acceso a la seguridad social, la información del censo 2010 y el INEGI no arrojaron datos. En julio, INEGI difundirá la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares a 2010, donde se verá el efecto global de la crisis sobre la pobreza total. Y en la parte de abajo, el Universal en línea, cartera, 2 de mayo de 2011, disponible en la central. Fecha de consulta, 4 de noviembre del 2011. ¿Okay? Una pequeña lectura rápida y breve para hacer un pequeño ejercicio a continuación. ¿Cuáles son las características de los lectores expertos y novatos? Entonces, tenemos ciertas características de un lector experto y de un lector novato. Un lector experto se puede caracterizar porque establece un propósito u objetivo de lectura. Eso se los he dicho más de una vez. Cuando vas a estudiar algo, cuando vas a trabajar algo, algún tema en particular o en específico, deben deben tener y establecer un objetivo claro y específico de qué es lo que van a hacer en su lectura, qué es lo que pretenden aprender, qué es lo que pretenden estudiar, cuál es la información que pretenden obtener. Okay, de un mismo texto se pueden obtener distintas informaciones, distintos ejemplos, etcétera. Entonces, para no perderte en todo un texto, siempre debes buscar en concreto lo que tú buscas y que te hace falta o que es necesario para ti. ¿Ok? También, bueno, entonces establecer un propósito u objetivo de su lectura y entienden que hay varios posibles propósitos u objetivos para llevarla a cabo. Es justamente lo que les estaba diciendo hace un momento. Pueden predecir qué material les será difícil de recordar y realizar diferentes estrategias. Pueden predecir qué material les será difícil de recordar y realizar diferentes estrategias que les ayuden a darle significado a lo que leen. Depende mucho de su forma de ser, de su forma de estudiar, de su forma de trabajar, el tipo de lecturas que van a realizar. Para algunos es más fácil textos didácticos, para otros es más fácil textos científicos, para otros es más fácil textos de divulgación científica. Diferentes formas de aprender en diferentes tipos de textos. ¿Ok? Y por último, elaborar listas, parafrasean y enlazan lo leído con conocimientos previos. Cuando iniciábamos hablando del proceso de comprensión de lectura y de todos estos temas, decíamos que tradicionalmente se veía el proceso de lectura como un proceso pasivo, o sea, que solamente estabas leyendo. Pedagogos últimamente han desarrollado la idea y la teoría de que la lectura no es un proceso pasivo, al contrario, es un proceso activo. Es un proceso activo en el sentido de que cada vez que lees algo, tu cabeza, tu cerebro va procesando información, va relacionándola con otros conocimientos, va obteniendo datos, va comprendiendo y va analizando lo que estamos leyendo. Entonces, el tratar de relacionar esos conocimientos o la lectura actual con otro tipo de conocimientos y con otro tipo de lecturas y expresarlo con tus propias palabras es el objetivo de un lector experto. Parafrasear es una explicación o interpretación de un texto, verificado de decir con las propias palabras
lo que se entiende de lo que un emisor dice. Entonces, no sé si me alcanzo a explicar por qué podemos decir que la lectura es un proceso activo más que pasivo. Vamos a tener entonces, y esto en cursos de redacción más especializados que les pasaré exclusivamente a mis alumnos de este curso, este, hay estrategias para poder parafrasear. Incluso el parafraseo tiene distintos tipos de niveles. Porque normalmente parafrasear entendemos como, ay, cámbiale dos que tres palabras y ya parafraseaste. No, parafrasear es definitivamente, este, transformar un texto en otro, justamente. Aquí nada más les presento de forma muy breve un pequeño, una pequeña presentación que, que tengo aquí, que justamente trata del tema de parafrasear, de transformar un texto en otro, de tener diferentes niveles de cambios, cambios léxicos, cambios sintácticos y cambios semánticos, y cómo un solo texto puede, ¿cómo se llama? Puede ser convertido o puede ser transformado en distintos niveles para poder decir que un texto que tú estás leyendo lo estás transformando en otro, lo estás parafraseando de manera adecuada y te estás apropiando y te estás adueñando justamente de esa información. ¿Ok? Entonces, insisto, hay técnicas específicas y herramientas especiales para poder realizar o para poder llevar a cabo esto. ¿Ok? Entonces hay que tener cuidado con esa parte. Entonces, los lectores novatos, por el contrario, leen la información sin utilizarla o saber el objetivo de su lectura. Pierden la concentración porque leen sin sentido y sin reactivar la atención. Leen sin entender que la lectura de un texto tiene propósitos diferentes, que se requieren habilidades y estrategias particulares para cada propósito. Entonces, tengan cuidado qué tipo de lectores quieren ser, lectores novatos o lectores expertos. Otras características de lectores novatos: no anticipan la información por venir, ya que les falta referencia para ello. No cuentan con conocimientos previos necesarios para relacionarse con el texto. Les falta vocabulario para comprender lo que lee. No utilizan señales para contextualizar o estructurar las palabras, por lo que tampoco predicen con facilidad si les será fácil leer el material. No prestan atención a las señales visuales y por lo tanto, estas no tienen sentido para él. No establecen un plan mental de lectura al recorrer el texto. Ok, estas siguen siendo características de los lectores no expertos, de los lectores novatos, para que vean qué características de estas tenemos o estamos cumpliendo y qué podemos hacer para llegar a las características del lector experto. Otras características del lector experto es, si les falta comprensión, realizan pasos para reactivar su atención. Se regresan, por ejemplo. Utilizan diferentes habilidades y estrategias para diversos propósitos de lectura. Para algunas lecturas subrayan, para algunas lecturas esquematizan, para algunas lecturas hacen notas al pie, para algunas lecturas tienen un diccionario al lado, no sé. Tienen a su disposición conceptos y conocimientos previos, esquemas, por lo que anticipan la información que viene. Reconocen rápidamente un buen número de palabras por sus raíces o colocan dentro del texto. No sé si se acuerdan, no sé si han valorado que normalmente cuando escribimos algo, yo siempre me remito y su significado etimológico es esto. Por ejemplo, me acuerdo mucho el ejemplo que les ponía de la palabra átomo. ¿Qué significa el prefijo a? Sin división. Les ponía de ejemplo asimetría. ¿Qué significa asimetría? Si ya sé que lo simétrico es lo que tiene igual de un lado, igual del otro, entonces asimétrico es sin simetría. No sé si no sé si me explico. Atónito, sin sonido. Arrítmico, sin ritmo.
Cosas por el estilo. Cosas por el estilo nos van ayudando a reconocer rápidamente más palabras. Ok, utilizar con eficiencia las señales visuales, negritas, subrayados, gráficas, etcétera. Un texto normalmente se apoya sí, se apoya de otro tipo de textos y otro tipo de apoyos gráficos para poder ser más claro. Entonces, ponerle atención a estas señales nos ayuda a mejorar nuestro proceso lector. Emplean señales para contextualizar y estructurar las palabras, monitorean la comprensión y el tiempo, predicen qué materiales será difícil de entender. Ejecutan pasos para hacer conexiones entre sus conocimientos previos y la información nueva. Por ejemplo, a ver, déjenme, por aquí debo tener un paper de algún trabajo que hice para de algún trabajo que he hecho, cuando me piden la lectura de algunos textos. Ya a ver si aquí tengo esa parte. Por ejemplo, este control de lectura que tengo aquí es de un libro que se llama Crónica Negra del Prestige. Primero lo que hago es contextualizar. Lo que nos presenta la Crónica del Prestige es un estudio de caso. Entonces, para poder empezar mi lectura, hago todo un análisis, o no todo un análisis, pero mínimo contextualizo qué es un estudio de caso, para ya de ahí en fuera poder empezar a hacer la reseña del libro como tal. ¿Ok? Casi siempre trato de hacer eso. Primero, hacer una contextualización de lo que, ¿cómo se llama? De lo que se está haciendo. En esta otra tarea, por ejemplo, con este paper, alguna vez me pidieron hacer un análisis de los capítulos que hablan acerca de desarrollo sustentable en la Constitución. Siempre inicio con una introducción, aunque sea un trabajo sencillo o pequeño, inicio con una introducción, voy explicando cuál es la estructura del texto, en primer lugar esto, en segundo lugar esto, y continuamos. Pero a lo que voy es que, aunque lea la Constitución, aunque lea lo que tenga que leer, antes siempre trato de contextualizar el texto, ¿ok? Y entonces, en ese sentido, el leer de qué año es el libro, quién es el autor, cuál es el objetivo, etcétera, siempre va a ser sano y siempre va a ser conveniente para poder llevar a cabo ¿cómo se llama? Una lectura más eficiente, ¿de acuerdo? Hacer investigación previa, decirlo. No quedarnos nada más con el libro. O muchas veces nos dicen, ay, nada más lee tal página. Y no leemos, por ejemplo, la introducción. La introducción es muy importante para poder, ¿cómo se llama? Para poder darnos cuenta de un panorama general del texto. Ok, entonces yo creo que no podemos dejar de lado esas partes. Ay, no leo el prólogo, qué flojera. No, pues también el prólogo es bien importante y es bien interesante poderlo analizar y ver qué nos está diciendo el prólogo del texto. El prólogo, ya saben, normalmente es cuando otro autor hace una pequeña reseña, un pequeño comentario ¿cómo se llama? Al texto que estamos leyendo. Entonces, ese tipo de cuestiones nos ayudan a entender mejor nuestros textos. ¿De acuerdo? Entonces, algunos algunas técnicas o algunos modos de leer que nos recomienda el libro de texto que tenemos es identificar las ideas básicas, captar detalles relevantes y, lo más importante, de lo que leíste, emitir un juicio crítico. Y un juicio crítico no significa estar en desacuerdo con lo que el texto dice, no es nada más criticar. Un juicio crítico es un juicio fundamentado
en nuestra reflexión. Es poder analizar y poder identificar con qué parte estoy de acuerdo, con qué parte estoy en desacuerdo, qué parte entendí, qué parte no entendí, qué parte va afín con mi forma de pensar, qué parte no va afín con mi forma de pensar, etcétera. Entonces, esa es una excelente forma, el análisis crítico, no, que no se ha visto, que no se ha revisado como una cuestión nada más de justamente de criticar como vulgarmente lo tenemos entendido, sino que se ha entendido como un proceso de, ¿cómo se llama? De hacer un análisis del texto que estamos leyendo. ¿De acuerdo? Y entonces, para tener una lectura eficiente, existen o deben existir tres momentos distintos. El primero es la prelectura, el segundo es una lectura global y por último es una lectura comprensiva. ¿Ok? El primer punto que es la lectura, la prelectura, ¿cómo se llama? Es para obtener y explorar información y una visión general del texto. A ver si tengo un librito por aquí para poderles decir, ay, es que mis libros están acá arriba. Mil disculpas por esta cuestión, por moverme así. Por ejemplo, a ver, tenemos distintos libros. Yo aquí tengo Principios de Administración Pública de Charles Jean Bonan, también, o que es más lúdico, que es obras de Juan José Arreola, Palíndroma, o Palíndromo, perdón, sí, no, Palíndroma, este, a ver, decía un maestro, justamente, aunque no lo crean, el autor de este libro, don Omar Guerrero Orozco, por ahí creo que se alcanza a ver el nombre del profe. Omar Guerrero Orozco es un maestro que me dio clases a mí en la maestría de Gobierno y Asuntos Públicos. Él decía, ay, muchos piensan que se burlan de mí cuando me dicen que soy el arqueólogo de la administración pública, porque él se dedica a hacer análisis históricos de algunos temas. Él identificó dónde se encontraba el primer libro que hablaba de administración pública, que justamente es Principios de Administración Pública de Charles Jean Bonan. Entonces, él nos decía, para leer lo que tienen que hacer primero es cachondear el libro. Así lo decía él, así lo definía él. ¿Y qué es cachondear el libro? Pues justamente tocarlo, verlo y verlo en el sentido de ver la portada. ¿Qué dice aquí, por ejemplo? Principios de Administración Pública, no sé si se alcanza a ver, Charles Jean Bonan. Pero abajo dice compilación y estudio introductorio de Omar Guerrero. Ah, entonces es un libro viejo, es un libro nuevo. Pareciera por el estado del libro que es un libro reciente, pero no. Hay que ver también la parte de atrás, qué nos dice, por ejemplo. El libro que el lector tiene en sus manos constituye la obra fundacional de la administración pública y es la más importante que se ha escrito sobre la materia. Según Omar Guerrero, compilador y autor del estudio introductorio, que presenta los trabajos de Charles Jean Bonan como un esfuerzo de proporcionar al lector de hoy de manera más completa posible las distintas versiones de los principios de administración pública del escritor francés. Incluye la edición de 1808 de la importancia de la necesidad de un código administrativo, la de 1809 junto con el código administrativo que le sirvió de apéndice, la de 1812 en la traducción de 1838 hecha por Esteban Febres Cordero para la edición colombiana y la de 1929 de la cual se presenta una selección de la traducción de 1934 publicada en Madrid. ¿Qué es a lo que voy?
En este mismo libro, aunque se vea nuevecito, lo que está escrito, aparte de un estudio introductorio de otro autor que es Omar Guerrero, aquí viene, aquí está el estudio introductorio. En realidad, el libro de Principios de Administración Pública es un libro de 1808, porque empieza a ser una recopilación de libros de entre 1808 y 1834. Entonces, pues, por mucho que se van a decir y así, ¿de cuándo es el libro? De hace muchos años. Y para eso también hay que contextualizarlo. Y en la misma parte de atrás nos da una mini biografía de el autor original, de Bonan. Charles Bonan, cuando nació, cuando murió, para darnos una idea de qué estamos hablando. ¿Ok? Entonces, ese es el primer paso del cachondeo de un libro, decía Omar Guerrero. El título, el subtítulo, el editorial incluso, este está editado por CFE, en qué año fue editado, la contraportada, este tipo de cuestiones. Por ejemplo, el segundo paso es en su, ¿cómo se llama? En el interior del libro, buscar el índice. Déjenme buscar aquí el índice. Algunos está hasta el final el índice. Ver más o menos la estructura. Estudio introductorio. Esta parte es la de Omar Guerrero, entonces. Y el estudio introductorio se divide en 1, 2, 3, 4, 5 capítulos. 6, 7, perdón. Ya el libro de principios de la administración pública como tal empieza en la importancia y la necesidad del código administrativo. Luego principios de la administración pública, en qué página inicia, cuántos capítulos tiene, el compendio de los principios de administración, advertencia del editor francés, proyecto de código administrativo, etcétera. Entonces, esto ya es esto podemos decir que es una prelectura. Eso, y pues yo les haría invitación a que siempre lean las introducciones de los libros. La introducción siempre nos va a dar un panorama muy general de qué trata el libro. Cuando hablamos de un texto científico, por ejemplo, metodológicamente una introducción correcta y adecuada, que si es una investigación publicada es porque tiene una introducción correcta y adecuada, siempre va a tener, el objetivo de este libro es esto, la investigación es de este tipo, la pregunta de investigación es tal, la hipótesis es tal, la hipótesis en la conclusión se detalla si se rechazó, se, se negó, se modificó. El primer capítulo habla de tal cosa, el segundo capítulo de tal cosa, el tercer capítulo de tal cosa. Cada libro debe tener esa estructura más o menos y todas las instrucciones deben de tener ese panorama para que tú puedas ubicarte y darte cuenta de qué teorías ocuparon, de qué explicaciones están dando, de qué ejemplos ocuparon, etc. Todo este tipo de actividades son prelectura. Esa es una prelectura correcta y adecuada. ¿Por qué la mayoría no lo hacemos? Porque te toma tiempo. Como todo, es paciencia, es ponerle atención, es prestarle atención, es prestarle cuidado. Después se hace una lectura global. La lectura global es darle una leidita rápida, la lectura normal que hacemos, ir siguiendo sin detenernos mucho, a lo mucho en esta lectura global se hacen algunas anotaciones, hay algo en la página tal que me llamó la atención, tener esas observaciones. De preferencia no, o sea, mal consejo, los libros no los rayen, trabajen en copias o en una cuestión aparte, o con un lapicito, así, a lo mucho con un lapicito muy levemente,
hagan ahí alguna anotación y tengan una hoja siempre al lado, unos, ¿cómo se llama? Ay, perdonen, tengan sus post-its y ahí ya vayan haciendo sus anotaciones de tal libro en tal página, o yo acostumbro mucho a tener ¿cómo se llama? A tener a la mano eh, mis libros de anotaciones para ir viendo, o sea, de tal libro, tal cosa, este, híjoles, no maltraten los libros, son hermosos. Este, bueno, entonces, ver qué palabras conoces, qué palabras no conoces, qué parte de la redacción no te parece precisa, no sé, etcétera. Y por último, la lectura comprensiva. Ya, la lectura comprensiva es de todas estas anotaciones que hiciste, de todas estas partes que te llamaron la atención o que te parecieron imprecisas, de, de la parte donde tú sabes que están hablando de lo que a ti te interesa o de lo que a ti te importa, de esa parte ya me voy más a profundidad, de eso hago un esquema, de eso hago un análisis, de eso lo comparo con otros libros. No sé si me explico, porque ese ya es el nivel más profundo de comprensión de lectura. ¿De acuerdo? Entonces, pues básicamente ese es el proceso y estos son los pasos para poder decir que leemos de manera adecuada. Entonces ahí hay algunos pequeños consejos. A los chicos que están inscritos en el Classroom específico de esta lectura, les voy a dejar un pequeño ejercicio de que me recomienden un libro, lo lean y ¿cómo se llama? Y me hagan un resumen. Porque recuerden, chicos, viéndonos muy a lo básico, el consejo concreto que les puedo dar y que les puedo decir es, no hay otra forma de mejorar la lectura más que, adivinen qué, leyendo. Lean y lean mucho, ¿vale? Estos días de cuarentena, estos días que estamos guardados en casita, háganse el propósito, lean por lo menos un librito, ¿vale? Aparte de lo que estudiamos y aparte de lo que trabajamos. Entonces, con esto me despido por el día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Mañana vamos a ver ya la cuestión de resumir como tal, de técnicas de resumir, etcétera. Y pues no hay más dudas, preguntas, comentarios, déjenlos acá abajo. Estoy al pendiente de cualquier pregunta que tengan, también mis alumnos en particular del Classroom, al WhatsApp personal que ya tienen ellos, etcétera. Entonces repito y reitero, me despido, agradezco su atención, que tengan un bonito día. Hasta luego.